¿Estás caminando por un mercado hace miles de años? El sol cae fuerte, el olor a grano, animales, el metal llena el aire. Y no existe el dinero como lo conoces hoy. Nadie tiene una tarjeta, nadie habla de intereses, nadie pide un préstamo para comprar una casa. Sin embargo, el comercio ya mueve el mundo. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo pasamos de intercambiar sacos de trigo y cabras a confiar nuestro dinero a una institución llamada banco? Acomódate porque seguro querrás escuchar algo de historia. La típica historia humana, llena de poder, miedo, ambición, crisis y decisiones que aún hoy afectan tu vida diaria. Los bancos no nacieron para ayudarte a ti ni a mí. Nacieron para resolver un problema muy concreto de las élites, de los comerciantes y de los gobernantes. Entender eso cambia por completo la forma en que vemos al sistema financiero actual. Lo que te voy a contar es como una charla entre amigos, pero viajando por miles de años de historia. Para entender el origen de los bancos, primero hay que entender cómo vivía y comerciaba la gente antes de que existieran. Durante la mayor parte de la historia humana, la economía fue de subsistencia. Hace unos 10.000 años, con la revolución neolítica, las personas dejaron de ser nómadas y comenzaron a cultivar la tierra y a domesticar animales. La calidad de vida era dura, jornadas largas, esperanza de vida baja. En muchos lugares no superaba los 30 o 35 años, y una dependencia total del clima. Si había sequía, había hambre. Si había guerra, se perdía todo. En ese mundo no existía el dinero como tal. El comercio se hacía por trueque. Yo te doy trigo, tú me das cerámica. Yo te doy una cabra, tú me das herramientas. El problema es que el trueque tenía límites enormes. ¿Qué pasaba si yo tenía pescado y tú no lo necesitabas? ¿O si lo que yo quería valía más que lo que tú ofrecías? Eso hacía el comercio lento, ineficiente y muy local. Aún así, productos como el grano, la sal, el ganado, las pieles y los metales empezaron a funcionar como formas primitivas de valor. Las primeras grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China, entre el 3500 y el 2000 a.C., dieron un paso clave. Aparecieron excedentes agrícolas, es decir, por primera vez sobraba comida. Y cuando sobra algo, nace el comercio a gran escala. En Mesopotamia, por ejemplo, el grano era tan importante que se usaba como unidad de cuenta. No pagabas con monedas, pagabas con cebada. Los templos y los palacios comenzaron a almacenar esos excedentes. Y aquí, sin que nadie lo supiera aún, estaban haciendo la semilla de los bancos. Los templos no solo eran lugares religiosos, eran centros económicos. Guardaban grano, oro y plata. Prestaban semillas a los campesinos para la siguiente cosecha y cobraban intereses, a veces de hasta el 20 o 30% anual. Esto está documentado en tablillas de arcilla de Babilonia, alrededor del 1800 a.C. El famoso Código de Hammurabi ya regulaba préstamos, intereses y deudas. Eso es clave. Cuando una sociedad necesita leyes para regular préstamos es porque el sistema financiero ya existe, aunque no se llame banco. En esta época, la política y la economía estaban completamente unidas. El poder político controlaba el almacenamiento, el crédito y el comercio. La calidad de vida seguía siendo baja para la mayoría, pero el crédito permitía sobrevivir a malas cosechas. Eso sí, también generaba desigualdad. Si no podías pagar, perdías tu tierra, tu libertad o te convertías en esclavo por deudas. Ya desde el inicio, el sistema financiero tenía dos caras: ayuda y opresión. Avancemos a la antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C. Aquí aparece algo nuevo: la moneda acuñada. Atenas y otras ciudades-estado comenzaron a usar monedas de plata estandarizadas. Esto revolucionó el comercio. Ya no dependías del trueque ni del grano. Podías ahorrar, pagar salarios y comerciar a largas distancias. En los puertos griegos surgieron los trapesitai, que eran cambistas y prestamistas. Cambiaban monedas extranjeras, guardaban dinero y otorgaban préstamos comerciales. No se llamaban bancos, pero funcionaban como tales. La sociedad griega empezó a moverse más rápido. El comercio marítimo creció, la política se volvió más compleja y la democracia ateniense se financió, en parte, gracias a los impuestos y al crédito. Sin embargo, la calidad de vida seguía siendo desigual.
Mientras una minoría vivía bien, la mayoría trabajaba duro, y los esclavos sostenían gran parte de la economía. Luego llegó Roma, y con Roma el sistema financiero dio otro salto. Entre el siglo II a.C. y el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano creó una red comercial gigantesca, desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Asia Menor. Los romanos tenían banqueros llamados argentarii. Estos aceptaban depósitos, hacían pagos, concedían créditos y financiaban negocios. Incluso existían algo parecido a cheques y transferencias. Roma también desarrolló un sistema legal muy avanzado. Los contratos, las deudas y los intereses estaban regulados. La política imperial entendió que sin crédito no había comercio, y sin comercio no había imperio. En su apogeo, Roma tenía cerca de 60 millones de habitantes, una cifra enorme para la época. Las ciudades crecieron, las carreteras conectaron mercados y la calidad de vida urbana para algunos mejoró. Baños públicos, acueductos, mercados. Pero otra vez la desigualdad era brutal. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, el comercio a gran escala colapsó en Europa. Durante la Edad Media temprana, la economía volvió a ser local. El trueque regresó, la moneda escaseó y la vida se volvió más dura. La esperanza de vida rondaba los 30 o 40 años, y la mayoría de las personas eran campesinos atados a la tierra. La Iglesia condenaba la usura, es decir, cobrar intereses, porque lo veía como un pecado. Pero el comercio nunca muere del todo. A partir del siglo XI, con el renacimiento urbano y las rutas comerciales, todo cambia otra vez. Ciudades como Venecia, Génova, Florencia y Ámsterdam se convirtieron en centros comerciales. Aquí es donde nacen los bancos modernos, y no es casualidad que haya sido en Italia. En Florencia, en el siglo XIV, familias como los Medici crearon bancos que operaban en varios países. Usaban letras de cambio para evitar transportar oro, financiaban reyes, guerras y comercio internacional. En 1472 se funda el Monte dei Paschi di Siena, considerado el banco más antiguo del mundo que aún existe. Aquí ya hablamos claramente de bancos como los conocemos: depósitos, préstamos, intereses y expansión internacional. La política cambió radicalmente. Los reyes ya no dependían solo de impuestos, dependían de los bancos. Esto les dio poder a los banqueros, pero también riesgos enormes. Si un rey no pagaba, el banco quebraba. Pasó muchas veces. La sociedad comenzó a dividirse entre quienes entendían y controlaban el dinero, y quienes solo lo usaban para sobrevivir. Con la Edad Moderna y la Revolución Industrial, entre los siglos XVIII y XIX, los bancos se volvieron fundamentales. Financiaron fábricas, ferrocarriles, minas y guerras. La producción en masa mejoró la calidad de vida a largo plazo, pero al inicio fue brutal. Jornadas de 14 horas, trabajo infantil, ciudades contaminadas. Los bancos no eran héroes ni villanos, eran herramientas. Todo dependía de quién las usara. En el siglo XX, con la creación de bancos centrales como la Reserva Federal en 1913, el sistema financiero se volvió aún más complejo. Los bancos ya no solo guardaban dinero, lo creaban a través del crédito. Esto permitió un crecimiento económico sin precedentes. Entre 1900 y 2000, la esperanza de vida mundial pasó de unos 32 años a más de 67. El acceso a bienes, educación y salud mejoró enormemente. Pero también llegaron las crisis. La Gran Depresión de 1929, causada en parte por especulación bancaria, dejó a millones sin empleo. Más recientemente, la crisis de 2008 mostró los peligros de un sistema bancario descontrolado. Bancos rescatados con dinero público, personas perdiendo sus casas. Aquí aparecen claramente los pros y los contras. Entre los pros, los bancos permiten ahorrar con seguridad, financiar proyectos, comprar viviendas, crear empresas y mover dinero globalmente. Sin bancos, la economía moderna simplemente no existe. Entre los contras, concentran poder, generan deuda, pueden provocar crisis y aumentar la desigualdad si no están regulados. El sistema bancario funciona, en esencia, porque confiamos. Tú depositas dinero y el banco presta una parte. Si todos retiran su dinero al mismo tiempo, el sistema colapsa. Es una estructura frágil,
basada en la fe colectiva. Ahora, una reflexión. Los bancos no son buenos ni malos por naturaleza. Son un reflejo de la sociedad que los crea. Nacieron para resolver problemas reales, guardar valor, facilitar el comercio y financiar el futuro. Pero también pueden convertirse en herramientas de abuso si olvidamos que están al servicio de las personas y no al revés. Entender de dónde vienen los bancos es entender cómo llegamos hasta aquí. Es darte cuenta de que cada vez que pagas con una tarjeta, pides un préstamo o ahorras, estás participando en una historia que comenzó hace miles de años, en un mercado polvoriento, con alguien intercambiando grano por esperanza. Y quizá, solo quizá, conocer esa historia nos ayude a construir un sistema más justo para el futuro.